El fútbol es mucho más que un juego, es una pasión global que une a millones. Sin embargo, no todo en la historia del deporte ha sido felicidad y gloria. Hoy hablaremos sobre las tragedias más grandes que ha sufrido el fútbol en su historia. Accidentes aéreos que marcaron un antes y un después, no solo en la vida de los jugadores y sus familias, sino también en la memoria colectiva de los aficionados. A lo largo de este video, exploraremos las historias de 5 tragedias aéreas que conmocionaron al mundo. En febrero de 1958, el Manchester United vivió una de las tragedias más devastadoras de la historia del fútbol. El equipo, dirigido por Matt Busby, estaba en su mejor momento, un grupo de jóvenes jugadores conocidos como los Busby Babes, cuyo futuro parecía brillante. Ese futuro se vio truncado el 6 de febrero, cuando su avión, después de hacer una escala en Múnich, sufrió un accidente durante el despegue. El avión, un Airspeed Ambassador, se estrelló tras 3 intentos fallidos de despegar debido a las malas condiciones meteorológicas. En el accidente murieron 23 personas, incluyendo a 8 jugadores clave del equipo. La tragedia dejó un vacío profundo en el Manchester United, pero también en el fútbol británico. Entre los fallecidos estaban algunos de los futbolistas más prometedores de la época, como Duncan Edwards, considerado uno de los mejores mediocampistas de su generación. La pérdida de estos jóvenes talentos afectó no solo al club, sino a toda una nación. La tragedia no solo sacudió a Manchester, sino al mundo del fútbol en su conjunto. Matt Busby, el entrenador, sobrevivió al accidente, pero estuvo gravemente herido y pasó meses recuperándose. A pesar de la tragedia, el Manchester United se levantó de sus cenizas, con Busby regresando para llevar al equipo a la gloria nuevamente en la década de 1960. En 2016, el fútbol brasileño vivió otro golpe devastador. Chapecoense, un equipo humilde del sur de Brasil, había alcanzado la final de la Copa Sudamericana, el mayor logro en la historia del club. Su sueño de gloria se desmoronó cuando su avión, que los trasladaba a Medellín para enfrentar al Atlético Nacional en la final, se estrelló en las montañas cercanas a la ciudad colombiana. El vuelo que llevaba al equipo, aparte del cuerpo técnico y periodistas, sufrió un fallo eléctrico y la nave se desplomó antes de llegar a su destino. El saldo fue de 71 muertos, incluidos 19 jugadores del equipo. La tragedia generó una ola de solidaridad que nunca antes se había visto en el fútbol. El Atlético Nacional, su rival, pidió que Chapecoense fuera coronado campeón como un homenaje a los caídos. La tragedia dejó un vacío imposible de llenar, pero también desató una muestra de unidad sin precedentes en el fútbol. La comunidad futbolística mundial se volcó a apoyar a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas. Chapecoense no solo recibió apoyo internacional, sino que se convirtió en un símbolo de resiliencia. Aunque el club pasó años reconstruyéndose, el recuerdo de sus jugadores y su legado sigue siendo fuerte. En 1949, Italia vivió otra tragedia que dejó una cicatriz profunda en el fútbol del país. El Torino FC, conocido como Il Grande Torino, estaba en su mejor momento. El equipo dominaba el fútbol italiano y muchos de sus jugadores eran parte integral de la selección nacional que se preparaba para el Mundial de Brasil. El 4 de mayo de 1949, el avión que transportaba al equipo de regreso desde Lisboa se estrelló contra la colina de Superga, cerca de Turín, Italia. En total, 31 personas murieron, incluyendo a 18 jugadores, miembros del cuerpo técnico y otros colaboradores. Entre los caídos se encontraban algunas de las estrellas más brillantes de la época, como Valentino Mazzola. La tragedia de Superga no solo privó a Italia de su mejor equipo, sino que también dejó una sensación de vacío en el fútbol europeo. El Torino FC nunca logró recuperar completamente el nivel que alcanzó antes de la tragedia. A pesar de ello, Il Grande Torino sigue siendo recordado con respeto y admiración, y la tragedia sigue siendo un tema de reflexión en el fútbol italiano. La tragedia de la selección de Zambia, 1993.
El 27 de abril de 1993, el fútbol africano sufrió uno de sus peores golpes. El avión que transportaba a la selección nacional de Zambia se estrelló en el Océano Atlántico mientras viajaba a Senegal para un crucial partido de clasificación para el Mundial de Estados Unidos. El avión se desplomó poco después de despegar de la ciudad de Libreville, Gabón. De las 25 personas a bordo, 18 eran jugadores de la selección, incluyendo a algunas de las figuras más prometedoras del fútbol africano. La tragedia dejó una nación en shock, pero también mostró la unidad y resiliencia del pueblo zambiano. Entre los jugadores fallecidos estaba Kalusa Bwalia, una de las estrellas más grandes del fútbol africano en ese momento. La tragedia dejó a Zambia sin su equipo principal, pero el país se unió en el dolor y, más tarde, en la victoria. En 2012, Zambia lograría una de las victorias más sorprendentes de la historia del fútbol africano al ganar la Copa Africana de Naciones, un homenaje a los jugadores caídos y un símbolo de la fuerza de la nación. Estas tragedias, aunque llenas de dolor, también nos han enseñado sobre la fuerza de la unidad, la resiliencia y el legado que puede dejar un equipo. En cada una de estas historias, no solo vimos la pérdida, sino también cómo el fútbol y los aficionados de todo el mundo se levantaron para honrar a los caídos. El fútbol, en su más pura esencia, es un deporte que nos conecta, que nos hace sentir y que nunca olvidará a aquellos que perdieron la vida en la búsqueda de la gloria. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de la historia del fútbol.